Buenas noches, bienvenidos de nuevo a las 8:45. En esta oportunidad, Carmen Ortiz y Gustavo Berganza vamos a entrevistar a Pablo Barrera y a Luis Fernando Cordón. Pablo Barrera es experto en seguridad informática y cibercrimen. Y Luis Fernando Cordón es consultor en seguridad informática de Devil Security y es catedrático universitario del posgrado en seguridad informática de la Universidad Galileo. Con ellos vamos a analizar cuáles son los problemas que tiene la página informática del Tribunal Supremo Electoral, que como ustedes sabrán, ya ha sido amenazada por Anonymous. Y Anonymous dice que si no, el Tribunal Supremo Electoral no cancela al líder y no pospone las elecciones, que va a divulgar toda la base de datos del Tribunal Supremo Electoral. ¿Es esto posible o no es posible? Eso es lo que vamos a discutir en esta noche. Carmen, tienes tú la palabra. Gracias, Gustavo. La primera pregunta es, generalmente todas las instituciones, ya no digamos un Tribunal Supremo Electoral, tendrían que someterse a pruebas de intrusión periódicas para probar sus sistemas de seguridad. ¿Cuál es la evaluación que ustedes hacen de lo que pudieron observar, sea superficialmente o un poquito más a fondo de lo que sucedió hoy? ¿Cuál es la gravedad del caso? Bueno, va a depender un poco, porque todo, y lo que me gustó fue justo la palabra, pruebas de intrusión. Estas se dividen en distintos tipos de pruebas de intrusión y atacan riesgos totalmente diferentes en cada institución. Idealmente, una institución como lo que es el Tribunal Supremo Electoral tiene que atacar lo que es una prueba de intrusión externa, es decir, todo lo que tiene expuesto hacia el Internet como tal, y también tiene que hacer pruebas de intrusión internas, porque el factor humano es muy inconfiable. Somos el eslabón más débil de la cadena de la seguridad. Entonces ellos tienen que atacar esos dos grupos y poder primero evaluar el riesgo que tienen actualmente. Eso se hace a través de una prueba de intrusión y luego asegurarse completamente, ya sea externo o interno. Esos son los dos primeros. Lo externo sería como lo más benigno, por llamarlo de alguna manera. Podría ser, aunque según las estadísticas, el usuario interno es el más peligroso al final del día, porque las instituciones son como una M&M, hard on the outside, soft on the inside. Okay. Entonces, eso. Ahora, pero comparemos lo que sucedió hace una semana, 2 semanas, con la página de Prensa Libre, que fue reemplazada con información falsa, no generada por ese medio. Sí, es decir, los niveles de intrusión son similares. Ese es un buen ejemplo. ¿Por qué? Como bien menciona Luis, es necesario realizar esas pruebas. ¿Por qué? La mayoría de páginas son hechas por personas, ¿verdad? Entonces, esas personas son programadores y tienden a tener errores de programación. Entonces, con esas pruebas, uno demuestra qué errores puede tener la página y si se lleva un correcto modelo de desarrollo, se pasa por pruebas, se hace un análisis de calidad y ya se ponen en producción. ¿Qué es lo que pudo haber sucedido en este caso? Ellos no hicieron las pruebas necesarias o no hicieron ese control de calidad sobre su código o sobre la programación que hicieron sus programadores y lo pusieron en vivo sin ningún control de calidad, ¿verdad? Ahora, pero digamos en el caso del Tribunal Supremo Electoral, es decir, bueno, ahí tenemos información sensible, como por ejemplo, pues, direcciones, teléfonos de los votantes. Es decir, esto está en un nivel más alto, digamos, de seguridad. No un nivel más alto, sino realmente tenemos que definir qué tan sensible es la información que la institución maneja, ¿verdad? Y si es información de personas, generalmente se clasifica como información sensible. Entonces ellos deben de tomar o poner los controles necesarios para resguardar esa información. Y en el caso específico del Tribunal Supremo Electoral también esto puede tener ciertas excepciones. Por ejemplo, el nombre de los votantes es información pública. Realmente yo la puedo descargar. Entonces tal vez los nombres de las personas no es información crítica, pero ya lo que está detrás del DPI, lo que no muestra físicamente el DPI, esa información sí es sensible y no debería tener acceso cualquier persona. En el caso específico del Tribunal Supremo, pues el nombre o el número de DPI tal vez no representan... La dirección es algo más sensible. Eso sí sería un poco más sensible, pero el nombre y el número de DPI totalmente público. Eso lo puede obtener cualquier persona, entonces no habría problema. Lo que más preocupó el día de hoy es que esta agrupación Anonymous dijo
que lo que quería probar era qué tan seguro era el sistema de transmisión de datos para ver si era posible alterar los resultados de las elecciones. Aparentemente dicen que ellos lograron penetrar, pero pues esto tiene que ver con esos niveles de penetración. Finalmente ellos, queda la duda, porque dicen, obtuvimos información sensible, pero no la vamos a dar a conocer precisamente porque es sensible. Entonces queda la duda si efectivamente la obtuvieron o no, únicamente están tratando de aparentar que la tienen. Podríamos decir que es un Puede bluff. ser un bluff. Puede ser un bluff. Pero, perdón, de nuevo, no lo sabemos. Queda esa incertidumbre totalmente. De igual manera, ellos dijeron, bueno, tenemos que depurar toda esta información, buscar los números de DPI, los nombres de las personas como tal. De nuevo, esa es información pública, puede ser parte de un bluff, puede ser que tengan información sensible, puede que tengan solo la información del sitio web. Es de hacer una evaluación completa, un análisis forense digital sobre la infraestructura del Tribunal Supremo Electoral y de esa manera identificar puntualmente la información que se pudo haber visto comprometida. Ahora, Pablo, digamos, en el caso de las elecciones, pues una de las estrategias que se utiliza para la difusión de los resultados es el escaneo de las actas. Así es. Ahora, ¿es posible alterar eso también? Las imágenes se pueden alterar. Ajá. O sea, cualquier imagen se puede alterar. Ellos deberían de tomar controles con eso. Por ejemplo, una firma digital sobre las actas, ¿verdad? Puede ser un buen control, porque si usted modifica una imagen que fue firmada digitalmente, se modifica el código binario de la imagen. Entonces ya no es la misma a la hora de verificarla. Me preocupa que estamos a menos prácticamente de un mes de la celebración de los comicios y justamente ahora es que se siembra la duda en cuanto al sistema informático del Tribunal Supremo Electoral. Uno podría comprender también que es muy difícil anticipar todos los tipos de intrusión que pueden haber porque la tecnología se está renovando permanentemente y también sabemos que hay personas que se dedican al hackeo como oficio. Pero ¿ustedes creen que aun cuando tenemos este avance tan vertiginoso de la tecnología y este grupo de personas trabajando todo el día en hacer intrusiones, se podría haber anticipado de mejor manera y evitado la situación que se vivió hoy? Recordemos que lo que se afectó fue realmente la página pública e informativa del Tribunal Supremo Electoral. Habría que hacer, como bien dijo Luis, un análisis forense y ver qué fue lo que se afectó internamente. Si esa página... ¿Cuánto dura eso más o menos? ¿Cuánto podría durar? Depende del tamaño de la institución. Exacto. De la institución. Pero recordemos que si el servidor que está público comparte infraestructura con los servidores internos, puede ser que de un lugar se salte a otro, ¿verdad? El alcance crece muchísimo. Crece mucho. Sí. Entonces, incluso puede ser que haya sido un ataque a través de un correo electrónico y que alguna persona del tribunal, por ejemplo, haya abierto un archivo y haya infectado su computadora con algún troyano y a través de eso hicieron el ataque. Hay muchos aristas por donde ir, pero lo único que revelaría realmente qué fue lo que sucedió es un análisis forense digital. Ahora, digamos, ¿han tenido ustedes casos aquí en Guatemala de hackeo de instituciones y que ustedes hayan tenido que investigar y proveer las pruebas para procesar a alguien? Varios, ¿Sí? varios. Bueno, en Devil Security trabajamos mucho con entidades financieras, entonces suele haber uno que otro caso en donde nosotros proveemos evidencia digital. De nuevo, a nivel de Guatemala, esto puede ser contundente o no. Digamos, realmente no hay una ley que diga esta evidencia digital. A eso iba, vale. a eso iba. Digamos, ¿qué pruebas se presentan en un proceso de ese tipo? Se puede presentar, digamos, evidencia científica, digámosle, de ciencias de la computación como tal, pero no garantiza que eso vaya a tener un peso para poder llevar a alguien a la cárcel o poder probar que alguien es culpable de algo. De nuevo, por la falta de leyes en nuestro país que respalden la evidencia digital. De igual manera, aunque existan leyes, lo que es la forense digital es una ciencia bastante compleja que puede ser debatida por el abogado defensor. Entonces, no es así como lo vemos en la televisión, que aquí está la prueba digital, él es culpable completamente, sino que sí hay muchas formas de jugarle la vuelta a esta evidencia. Y esto lo digo de países que están muy avanzados en lo que son leyes contra el cibercrimen. Entonces tenemos una cuestión de asunto de leyes en donde nos falta desarrollo en el país, pero también de capacidad institucional. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de ver algún caso
ya conducido por el Ministerio Público haciendo este tipo de investigación y cómo podrían ustedes evaluar el desempeño, lo que han visto? Bueno, realmente, volviendo al tema, ¿verdad? Los casos, si no estoy mal, el juez puede dictaminar a un experto, el cual puede aportar pruebas, sin necesidad de que haya una ley como tal de cibercrimen o de delitos digitales, ¿verdad? Pero ese experto debe tener ciertos reconocimientos internacionales y cierto entrenamiento para que sea realmente algo válido. Algo que es muy importante y que se da, ¿verdad? A veces hay capturas y capturan las computadoras y los servidores y todo. Así como hay una cadena de custodia en las evidencias de crímenes comunes o crímenes contra humanos, por ejemplo, también debe haber una cadena de custodia en este tipo de situaciones. ¿Y qué es lo que sucede con Anonymous? Ellos hacen ataques de denegación de servicio y muchas veces la gente de informática se aturde. ¿Denegación de servicios implica bloqueos? No. Tumbar la página, lo que hicieron, lo que han hecho anteriormente es básicamente una denegación de servicios. Es generar tanto tráfico a los recursos. Que no se puede accesar al recurso, ¿verdad? Entonces es una saturación de tráfico completa. El ejemplo más simple o el que me gusta utilizar mucho es, imaginemos un restaurante de comida rápida y un día tiene una promoción demasiado tentativa. ¿Qué es lo que va a hacer la mayoría de la gente? Va a ir directamente a ese restaurante. Pero ¿qué va a suceder? El restaurante no va a tener la capacidad para servir a todos estos clientes y los clientes van a empezar a irse y no les va a importar esta promoción. Eso es una denegación de servicio. Es que lo que sucede, por ejemplo, en las universidades el día de asignación de materias. Exactamente. Lo mismo. Así es. Entonces, ¿qué pasa? La gente se aturde, ¿verdad? La gente de informática se está trabando el servidor. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Reinician el servidor, lo apagan y borran cualquier evidencia que pudo haber quedado, ¿verdad? Ajá. Entonces hay que tener cierto entrenamiento y también como ciertas buenas prácticas e incluso sería ideal que hubiera un equipo de respuesta a incidentes, ¿verdad? Justo iba eso. Ahora, digamos, ¿saben ustedes qué tipo de defensas tiene el Tribunal Supremo Electoral para esto? No sabemos. No, porque no hemos evaluado los sistemas de información. Pero hay normas internacionales. Hay buenas prácticas. Que establecen también algunos Hay normas criterios internacionales, por ejemplo, la ISO 27001, ¿verdad? Es una norma que le dice a uno cómo implementar un sistema de gestión de seguridad de la información. Pero recordemos que seguridad de la información y seguridad informática son dos cosas totalmente distintas. La información puede estar en una hoja de papel, puede estar en su celular, puede estar en post-its, ¿verdad? Muchas veces ponen passwords en post-its. Y la seguridad informática, en un papelito y lo pegan en el monitor, ¿verdad? Entonces, la seguridad informática es como el caballero que va ahí ayudando para que la seguridad de la información se dé, ¿verdad? Yo tengo la duda son acá. Dos puntos. Cuando, por ejemplo, en una guerra bélica, uno sabe que se están haciendo algún tipo de agresiones entre grupos de personas que pueden ser fácilmente identificables. En este tipo de delitos, sobre todo hablando de anónimos, se atribuye a un grupo, pero podría ser que sea una sola persona o dos las que están haciendo o las que están cometiendo este acto. Yo digo que ha de ser muy difícil determinar quién es con nombres y apellidos, quiénes fueron los responsables. Definitivamente es sumamente difícil. Es difícil. Y lo podemos ver con lo que es también Anonymous Global. Lo interesante es, existe Anonymous y existe lo que era LOLSEC. LOLSEC es un grupo que se separó totalmente de Anonymous. Muy buenos hackers a nivel técnico. Bajo ética están mal porque son, podríamos decir, criminales. Pero ¿qué sucedió? El líder de este grupo se descuidó una sola vez y el FBI le cayó encima. Y luego, para bajar su condena, quemó a los otros, los denunció. Denunció al resto del grupo, que eran aproximadamente 6 personas, si no estoy mal, y todos se fueron a la cárcel y él pues cumplió su tiempo también y se salió. Entonces, sí, todos ellos viven en un anonimato, por eso son el grupo Anonymous, pero todos estamos propensos a cometer un error que va a revelar nuestra identidad real. No hay tal forma de ocultar mi identidad si estoy haciendo recurrentemente este tipo de actividades. Eventualmente todos cometemos un error. Ahora, pero digamos, en el caso de los hackers internacionales, ¿cómo hace, por ejemplo, el FBI para identificar los ataques y decir que el ataque vino de China? Siempre hay rastros, ¿verdad? Sí.
por ejemplo, las IPs. Las IPs son nuestro apellido en el Internet. Pero, digamos, no viene directamente de una IP, pues imagino yo que haber un montón de espejos. Muchas veces, cuando es, por ejemplo, un ataque de denegación de servicio distribuido, que es un DDoS, viene de muchos lugares, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? En el mundo de hacking así oscuro, por así decirlo, hay personas que pueden contratar una botnet por 15, 20, 25 dólares. Botnet, ¿qué es Botnet. eso? ¿Qué es eso? Una botnet es un grupo de computadoras que ha sido capturado por un hacker y que las utiliza, por ejemplo, para hacer este tipo de ataques, para enviar mails de spam o para cualquier actividad que él quiera. Entonces, las computadoras son de él. Entonces, ellos pueden alquilar esas botnets y lo hacen, las alquilan para hacer este tipo de ataques. Entonces, con una sola persona que sepa hacer eso, pues puede controlar 10,000, 20,000, 50,000 computadoras, ¿verdad? Sumamente rentable. Exacto, y ahí es donde se convierte como en un negocio para ellos. Pues les agradecemos muchísimo a Pablo y a Luis Fernando haber compartido con nosotros su conocimiento técnico sobre esto. Y bueno, y realmente esperamos que el Tribunal Supremo Electoral se proteja, ¿verdad? Vamos a pasar con nuestro compañero Juan Carlos para que nos diga qué se dice en las redes sociales sobre esta discusión. Gracias, licenciado Berganza. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes. La cuenta Anonymous Guatemala plantea: ningún político respeta las leyes, que no esperen que Anonymous respetemos sus leyes, es lo que dice. La cantante Flaminia plantea: con estas frases se ve la capacidad allí en el Tribunal Supremo Electoral, entonces no hay caballero ni nada, es lo que plantea la cantante. También nos dice licenciado Morales: la regulación penal en materia de crimen cibernético es muy débil en nuestra ley penal. Sergio Paz nos plantea: el tema no es crítico por la forma en que se efectúa el conteo, pero afecta la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral, refiriéndose pues al hecho de que hay un acta firmada por un ciudadano, que es la que en realidad cuenta. Y el licenciado Silvio Gramajo, quien además fue ponente de la ley de libre acceso a la información pública, nos dice: ¿dónde está el problema en publicar información que está colgada en un portal público? Es lo que nos dice el licenciado Gramajo en su Twitter. Es momento de terminar aquí con esta entrevista. Habrá un segundo tema de discusión junto con Gustavo Berganza y Carmen Ortiz. Quédense con nosotros, estamos a las 8:45.